Muy buen día, hermosa familia. ¿Cómo están? Bendecido día. Seguimos orando juntos y seguimos en esta poderosa serie Fortalecidos por su palabra. Y en el día de hoy vamos a leer en Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26. Ya estamos en los últimos versículos. Santiago 1, del capítulo 1, ¿no? Santiago 1, versículo 26. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué quiere decir que es vana? No sirve para nada. No funciona, está desaprovechada, no tiene el poder que tiene que tener. Entonces es muy importante que podamos comprender este versículo. Dice, si alguno se cree religioso, en ese momento, en ese contexto, o el usar ser religioso no tenía un significado positivo. Cuando la palabra de Dios o cuando Santiago habla de un religioso, no está hablando, no está alabando a una persona, no está resaltando algo bueno de una persona, sino que ser religioso para Santiago, en el contexto de la palabra de Dios, quiere decir, y no solamente para Santiago y en este pasaje, sino que para nosotros también, una persona religiosa quiere decir no una persona que está metida en la religión, metida en una relación con Dios, sino que una persona religiosa quiere decir, ya tendrías que más o menos intuir por lo que venimos hablando y por lo que Santiago nos viene enseñando. Una persona religiosa es una persona que escucha, que sabe de la palabra de Dios, pero que no lo pone por obra. Es ese que sabe mucho, pero no hace nada. Pero no de cualquier cosa, sino de Dios. Una vez más, y todo tiene que ver con todo, nos vuelve a afirmar Santiago de que el solo saber, el solo escuchar y no hacer no sirve. Pero nos añade algo más. Había muchas cosas que Santiago podía elegir para decir que representa a una persona que sí tiene una relación con Dios. Porque hay muchas cosas que revelan, que denotan que un hombre, una mujer tiene una relación con Dios, que no es un religioso. Hay muchas características, pero Santiago decide elegir una. ¿Por qué? Porque es una muy importante. Él dice, la persona que tiene una verdadera relación con Dios, que no es un religioso, ese sabe refrenar su lengua. Eso es algo muy importante. Refrenar la lengua, saber callarse, saber, ¿no? Controlar, tener dominio propio, no de que ay se me salió, ay, ¿no? Dice Santiago, el que tiene una relación con Dios sabe refrenar su lengua. Ahora, hay muchas cosas importantes en este versículo, pero yo quiero que aprendamos o que sellemos algo importante, una verdad muy, muy buena en nuestro corazón. Y es que, una vez más, Santiago dice, y el versículo dice, no se engañen. Lo vuelvo a leer, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Otra vez, la palabra de Dios nos trae luz sobre esto, de que nosotros como seres humanos caemos siempre en la misma trampa de que de engañarnos a nosotros mismos. Y es algo que yo quiero detenerme ahí una vez más. Yo sé que ya lo he mencionado, pero yo quiero detenerme otra vez. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Porque no dice que Satanás te engaña. Satanás es padre de mentira, es engañador. Pero acá dice que a veces somos nosotros mismos, por nuestra humanidad, por nuestra naturaleza, que tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Y ahora, ¿qué es engañarse a uno mismo? ¿Cómo yo identifico si me estoy engañando a mí misma? Dice el versículo, sino que engaña su corazón. Y sabemos que del corazón
Es importante porque del corazón, la palabra de Dios dice que emana la vida, fluye la vida. En el Ministerio Pentecostal Peñel estuvimos aprendiendo y entendiendo que del corazón depende mi futuro, del corazón depende qué cosecha voy a tener, qué avances o no voy a conseguir. Todo nace, aún la prosperidad, todo nace desde el corazón. Entonces, ¿cómo yo tengo que estar prestando atención a no engañar mi corazón? Porque si yo engaño mi corazón, entonces ¿qué vida o qué resultados voy a tener? Obviamente engañosos, obviamente perjudiciales para mí. Entonces, ¿qué es engañarse a uno mismo? Engañarse a uno mismo, por ejemplo, yo te voy a mencionar algunas cosas que yo estaba pensando y que yo pude ir ahí pensando y sacando a la luz. Por ejemplo, engañarme a mí misma es hacer las cosas a medias, obedecer a medias, perdonar a medias. Hacer las cosas a medias es engañarme, autoengañarme. ¿Por qué? Porque no voy a tener resultado. Porque hemos visto que Santiago nos dice que hay que perseverar hasta el final. Entonces mucha gente hace las cosas a medias y espera ver el resultado de parte de Dios, espera ver que Dios se mueva a su favor, espera ver lo sobrenatural en su vida y no lo ve y se enoja y se decepciona. Y se frustra y dice que Dios, que es mentira, que Dios no existe, que el pastor, la religión, la iglesia está mal. ¿Pero por qué? Porque te engañaste, hiciste las cosas a medias. Y en el reino de los cielos las cosas a medias no funcionan. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada a medias. Dios no hizo nada por vos y por mí a medias, sino que es completo. Así que una forma de engañar, hay cosas que quizás vos te estás engañando, estás esperando cosas y no suceden, o estás enojada o herida o frustrado, porque hay cosas que no pasan en tu vida, pero vos estás haciendo a medias. Y te puedo dar 1001 ejemplos, pero quiero avanzar en esta mañana. Otra cosa que es engañarse a uno mismo es pensar que Dios tiene que responder a mis exigencias. Eso es autoengañarse. ¿Qué quiere decir esto? No, es que yo le pedí a Dios y no me contestó. Es que yo le dije a Dios que necesitaba y Dios no hizo. ¿Y por qué vos pensás que Dios tiene que responder a tu exigencia? Ahora, ok, la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, lo vamos a recibir. Pero ese versículo tiene un contexto. Ese versículo dice la palabra y nos guía cómo es. Por ejemplo, la palabra de Dios en Juan dice, Jesús dice que Él es el pámpano y que nosotros somos esas ramas. Y Jesús dice, fuera de mí nada podés hacer. O sea que nosotros tenemos que estar obedeciendo a Dios, tenemos que estar conectados con Dios, tenemos que estar alineados con Dios, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que pidamos al Padre, Él nos va a responder, Él nos va a dar. Entonces por ahí vos decís, esto Dios no me lo dio, pero lo oraste, ¿con qué corazón lo pediste? Hablaba el domingo en el Ministerio Pentecostal Peñel y yo decía que Dios conteste, que tenemos que esperar en Dios. Pero si, por ejemplo, vos decís, yo quiero que, no sé, le vaya mal a mi vecino porque es muy malo conmigo. Eso Dios no lo va a contestar. Y ahí vos te autoengañás. Y vos decís, ¿por qué no veo lo que Dios hace? No, porque el corazón con lo que estás pidiendo no es bueno. Entonces, no solamente revisa qué estás pidiendo, revisa con qué corazón lo estás pidiendo. Y quizás por eso es que no estás recibiendo respuesta. Avanzo uno más. Engañarse a uno mismo es pensar, por ejemplo, que alguien te debe algo. Eso es un engaño. Nadie nos debe nada. La vida no te debe nada. Dios no te debe nada. La iglesia no te debe nada. Los pastores, los ministros, los hermanos de la iglesia, tu familia, tu mamá, tu papá. Nadie está en deuda con nosotros. Nadie nos debe nada. Porque nuestra vida depende de lo que nosotros sembramos, de lo que nosotros hacemos. Y si tuviste faltas, no deuda, faltas. Tu papá no actuó como debía actuar, tu mamá no actuó como debía actuar, no sé, gente que estaba
que era autoridad en tu vida y que debía hacer cosas, no lo hizo o actuó mal en contra y que te lastimó en tu vida, que lastimó tu corazón, si vos sentís que hay heridas que gente provocó, eso, esas personas no te deben pedirte perdón, esas personas no te deben remendar o restaurar lo que hicieron, sino que es Dios el que va a restaurar, es Dios el que lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? No por una exigencia tuya, sino por ponerte en sus manos. Entonces, pensar que alguien me debe algo, eso es autoengañarme. Una más. Pensar que sigo haciendo lo mismo y voy a obtener resultados distintos, eso es autoengañarse. Si yo siempre estoy haciendo lo mismo, siempre estoy guardando rencor, siempre estoy desobedeciendo, si siempre estoy deshonrando a Dios, si siempre estoy hablando negativo, si siempre estoy peleando con todo el mundo, ¿por qué voy a obtener un resultado distinto en mi vida? Para yo poder obtener un resultado distinto, yo tengo que cambiar. El cambio empieza conmigo, el cambio empieza por mí. Yo soy la primera que tengo que cambiar, yo soy la que tengo que estar cambiando y esforzándome todo el tiempo. Ahí voy a obtener resultados diferentes. Pero muchas personas se autoengañan, no perdonan a nadie, no quieren a nadie, no son misericordiosos con nadie, no son buenos con nadie. Y ellos quieren obtener resultados diferentes. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Es mala? No, quizás se está autoengañando. Porque la palabra de Dios en Santiago lo dice una y otra vez, una y otra vez. Entonces tenemos que prestar atención a eso. En esta mañana yo quiero que vos puedas pensar en qué cosas identificás que te autoengañás. Vos o otra persona, quizás lo identificás en otra persona. Porque hay muchísimas cosas más que nos autoengañamos nosotros mismos. Entonces, ¿qué cosas pueden ser? Yo quiero que me lo escribas en los comentarios. Quizás ahora no te viene ninguna, pero durante el día, si esta palabra sigue trabajando en tu corazón, algo va a venir, algo vas a identificar. Y yo quiero que me lo escribas, porque me ayuda va a ser de bendición para mi vida y para todos los que lean. Porque quizás alguien no se está dando cuenta y al leer tu comentario se va a dar cuenta. Así que piensa, ¿qué cosas en general nos autoengañamos? Y quiero que me lo escribas ahí en los comentarios. Y para terminar en el día de hoy, quiero terminar con esto, con el final del versículo. Me pareció glorioso, me pareció revelador, me pareció una verdad que tenemos que saber y que nos va a traer libertad a nuestra vida. Dice, la religión de tal, la relación con Dios de la persona que escucha y no hace, de la persona que se autoengaña, la religión de tal es vana, dice. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que aprendes de Dios, si lo que recibís de Dios, si lo que conoces de Dios no impacta tu vida, no te cambia, no te transforma, si vos estás yendo a la iglesia y no se ve en tu diario vivir, ¿pero por qué se va a ver? Porque vos decís aleluya, gloria, te sabés los versículos, no. Sino que si vos estás yendo a la iglesia, si vos te estás orando todos los días, si vos estás leyendo la palabra, si vos estás creyendo en Dios, entonces eso transforma tu vida. Tu hablar es distinto, tu cara es distinta. Sos misericordioso con los demás, sos mejor persona, tus valores son mejores. Tus formas en tu trabajo, sos mejor trabajador. Como mamá, sos mejor mamá. Como hija, te transformas en una mejor hija. Todo eso tiene que ocurrir. Ahora, si todo eso no está ocurriendo, entonces sos un religioso, sos una religiosa. Y es vano, no sirve de nada. Tiene que haber un impacto. Cuando Dios llega a tu vida, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, algo tiene que verse. No sé, levantarte diferente, dormir mejor. Hablaba con una jovencita el otro día que me decía, pastora, después de ir a la iglesia y después de escuchar la enseñanza, llegué a mi casa y ordené toda mi habitación.
Y yo estoy segura, yo le decía, wow, eso está bien, eso es Dios, eso es darte cuenta que uno tiene que tener orden, que uno tiene que agradecer las cosas que uno tiene. Y yo después pensaba en mi corazón, yo decía, porque sus papás no vienen a la iglesia, y yo decía, esos papás habrán estado sorprendidos, habrán dicho, ¿qué le pasó a nuestra hija? ¿Qué le pasó? ¿Qué le habrá pasado que arregló todo, hizo todo? Tiene que haber un impacto. Tiene que pasar algo, porque si no caemos en la trampa que está ahí, la trampa está ahí, latente, de convertirnos en religiosos. Ahora, hay algo que Dios me dio en mi corazón hace unos meses atrás y yo quiero compartírtelo, porque lo comparto cada vez que puedo. Una verdad que llegó a mi corazón. Y es que Dios nos ama tal cual somos. Pastora, yo soy así, Dios me tiene que amar así. Sí, Dios te ama tal cual sos. Es más, Dios ya dio a su hijo por amor a vos. Él te ama tal cual sos, pero Él no puede dejarte así como estás. Y, ¿saben? Yo tengo a mi hijo Máximo y casi siempre cuando él come un flancito, cuando él come un postrecito, un helado, cuando come, más que nada cuando come algo que le gusta mucho, como todos los niños, él se mancha, ¿no? Y se mancha por acá y se mancha por allá. Y nosotros, te voy a contar algo de la intimidad de mi casa. Nosotros cuando lo vemos, ¿no? Que tiene flan, que tiene helado, que tiene, ¿no? La marca de lo que comió. Le decimos que está bigotudis, porque tiene los bigotes. Le digo, ¿qué estás bigotudis? Y ya tanto mi hijo más chico como mi hijo más grande ya sabe qué es y nos reímos juntos. Ahora, yo no, lo amo a mi hijo, no hay duda que yo amo a mi hijo, pero yo no lo puedo dejar así, con los bigotes de leche, con los bigotes de flan, yo lo amo con bigote, sin bigote, yo lo amo, pero porque lo amo, le limpio. Lo limpio. No lo puedo dejar así, con la cara sucia. Lo mismo es Dios. Dios te ama. Con los bigotes, con la suciedad, con el pecado, con la mancha, con lo que tenés. Dios te ama. Pero Él no te puede dejar así. Porque te ama. Quiero que oremos juntos en esta mañana. Papá, te doy gracias por tu palabra. En este día, Padre, entendemos lo que quiere decir una persona religiosa. Entendemos que tenemos esa humanidad constante de autoengañarnos, pero también entendemos que tú quieres impactar nuestra vida, que tú, Padre, quieres cambiar, transformar todo en nosotros. Padre, que tu palabra traiga luz a nuestro corazón y que de ahora en adelante nosotros podamos convertirnos en ese hombre, en esa mujer que se deja impactar, que se deja moldear, que se deja transformar por ese Dios que tanto nos ama. Gracias, papá, por tu palabra. Y yo te pido en este día que tú puedas revelarnos, que tú puedas traernos luz en qué cosas nos solemos engañar. ¿Para qué? Para que a partir de ahora nuestra vida pueda caminar y basarse en las verdades que transforman. Gracias, papá. Amén y amén. Hermosa familia, mañana seguimos orando juntos y hoy espero tu comentario. Quiero que me digas, ¿qué cosas identificas en que nos solemos engañar? Storyblocks